Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí dice. Hemos dicho que el apóstol Juan nos enseña que debemos tener comunión con Dios y los hermanos. A través de la comunión dice que vamos a tener la verdadera alegría en la vida cristiana. 1 Juan 1:3, vamos a leer. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, el propósito de 1 Juan había sido tener comunión con Dios y con los hermanos, ¿no? Y aquí el pastor Juan Lee explica el propósito de 1 Juan. El propósito de la primera carta de Juan es para explicar la comunión de Dios con los salvos, es decir, conocerse, aprender a tener comunión con Dios. Eso había sido. Y también explica, tenemos que entender correctamente el pecado, dice, ¿no? El pecado, pero después de la salvación. Porque después de la salvación hay un proceso de santificación, ¿no? Hay un proceso en el cual tú permaneces en la iglesia y aprendiendo la palabra, vas dejando todas las cosas que Dios no quiere, ¿no? Y aquí dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí, ¿qué significa andar en tinieblas? Es lo contrario de andar en la luz, ¿no? La luz significa que Dios siempre nos ilumina con su palabra, y lo que Dios me dice que está mal, a la luz de la palabra, está mal, y eso tengo que arreglar, porque si la luz me ha dicho que está mi cuarto desordenado, por ejemplo, o tengo, por ejemplo, la luz, a través de la luz, me puede mostrar, allá hay una cucaracha muerta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Limpiar, ¿no? Y por eso es bien importante a través de la palabra, porque Dios es luz, entonces podemos ver nuestros errores. Y si la palabra me dice, esto está mal en tu vida, tengo que corregir. ¿Cómo? Confesando y dejando o limpiando ese lugar sucio. El pastor dice en la página 41, andar en tinieblas significa tener pecado en su vida y anda en tinieblas, ¿no? El que anda en luz tiene comunión con Dios. Cuando Dios dice que algo está mal, es porque Dios ha visto algo malo y hay que solucionar, dice, ¿eh? Entonces, así explica el pastor Juan Lee. Ahora dices, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado, ¿no? Aquí, ¿qué significa andar en luz? Dice, tiene comunión con Dios, y cuando Dios a la luz de la palabra me dice que algo está mal, entonces tengo que limpiar, tengo que solucionar, ¿eh? También dice, el salvo tiene comunión con Dios y con los salvos, con los hermanos. Los errores de los hermanos afectan la comunión, dice. Estar en la luz no quiere decir que jamás tiene errores o que jamás va a pecar. Estar en la luz significa, lo que significa, dice, a través de la palabra se descubre el error y debe arrepentirse. En este caso, arrepentirse, ¿qué es? Confesar y dejar, ¿no? El arrepentimiento para vida cristiana es dejar ese error, limpiarlo y decirlo al Señor. Aquí vamos a ver la palabra confesión. La palabra confesión viene del griego, que significa homologueo. Si tú separas estas dos palabras, homo es lo mismo y logeo es palabra. Entonces, si juntas estas dos palabras en el griego, te dice la misma palabra, tener el mismo corazón, o tener la misma palabra, ¿no? O hablar lo mismo, dice también. Entonces, aquí podemos ver, Juan, es el pastor Juan Lee, orar para que Dios nos perdone nuestros pecados. Eso dice que es la confesión. Orar para que guíe nuestra vida a la palabra de Dios. Podemos ver nuestras fallas mientras permanecemos en la iglesia, aprendiendo la palabra y orando. Aquí, el Padre Nuestro, por ejemplo, en Mateo 6, desde el 9, ahí dice, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad.
Y una de las peticiones que siempre está en la oración es: perdónanos nuestras deudas. ¿Qué es aquí deudas? Son pecados, son errores en la vida. Y aquí dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, Dios te perdona. ¿Para qué? Para que tú también perdones. Y aquí vemos, esto ya hemos explicado. Si el cristiano peca, enseguida la relación con Dios se afecta. Pero no todos los pecados se resuelven con las confesiones. Dios disciplina a su hijo por amor para que se corrija. Pero si peca y no tiene castigo, es posible que no sea salvo, dice. Eso dice el pastor Juan Lee, que si tú estás en un pecado así repetidamente, y no eres sensible a ese pecado, eso dice, posiblemente no seas salvo, dice, ¿no? Por eso en la Biblia hay hartos ejemplos de cómo hombres han pecado, hombres de la fe han pecado, pero ya no han cometido ese error. ¿Por qué? Han recibido disciplina fuerte de Dios. Él también dice: tenemos que reconocer que aún tenemos la naturaleza de pecado. Antes de la salvación, Dios era nuestro juez. La relación es en base a la justicia y el precio por el pecado, ¿no? Después de la salvación, Dios es mi Padre. Hay justicia, pero en amor. El Padre pide al Hijo que reconozca su error. Aquí vemos, mira, antes de la salvación Dios era mi juez, no era mi Padre, mi juez, y yo era pecador. Pero después de la salvación es otra relación que tenemos con Dios. Dios es mi Padre y yo, dice, su Hijo. Y aquí su justicia va a ser siempre en amor, hasta que reconozcamos nuestro error. Por eso 1 Juan 1:12 dice: mas a todos los que les recibieron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, delante de Dios ahora somos hijos de Dios. Y antes de orar, siempre hay que leer este salmo, ¿no? Este salmo me ayuda a ver qué errores tengo. Y Salmo 139:23, vamos a leer, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí podemos ver. Nosotros muchas veces, en nuestro pensamiento, podemos decir: lo que estoy haciendo no es pecado. No es pecado. Solo, mira, solo es un poquito, dice, ¿no? Un poquito. No creo que Dios se enoje, decimos. Pero, ¿cómo tú puedes saber que es pecado o no? A la luz de la palabra. Por eso, si la palabra de Dios te dice: es lo que estás haciendo está mal, quiero desde hoy pensar lo que tú piensas y hacer lo que tú dices. Eso es confesión. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y aquí dice: ¿a quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dice. Hay errores ocultos en nosotros que parece que no es pecado, pero había sido pecado. Por ejemplo, Salmo 66:18. Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay que solucionar. Con la confesión puedes volver a restaurar la comunión con Dios. Proverbios 28:9. O hermana Paulina también puede leer. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Eso dice la Biblia. Gracias, hermano. Dice: no leer, no oír la palabra había sido pecado. Y ese pecado dice que es abominable, que es... si tú oras sin leer la Biblia, dice que es pecado, ¿no? Y esa oración apesta, dice, ¿no? Por eso, ahora si hemos pecado, mira, por último, tenemos a Cristo, quien intercede por nosotros. Hebreos 7:24 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, Cristo, en medio de nuestras debilidades,
intercede por nosotros. Eso es algo, un regalo después de la salvación, que el Señor sigue pidiendo para que nosotros podamos crecer en nuestra vida cristiana, dejando pecados, matando pecados, y al final Dios nos va a perfeccionar en una vida, ¿no? Aquí el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu en esta tierra igual aquí dice, intercede, ¿no? Con gemidos, ¿no? Entonces, por último, vamos a leer, en la vida cristiana siempre va a haber una lucha entre tu carne y el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. Hay deseo de la carne y deseo del Espíritu. Tu carne, ¿cuándo va a vencer y dominar a tu espíritu? Cuando lo alimentes más a tu carne. Tu espíritu va a someter a tu carne cuando alimentes más a tu espíritu. Entonces, por eso hay una lucha, ¿no?, entre el espíritu y la carne. Y aquí, próximo, vamos a leer, después de la salvación hay dos leyes que la Biblia nos enseña, la manera bíblica de vencer pecados. Está en Romanos 8, versículo 2. Si tú aplicas este versículo, el versículo 2, un día vas a poder, como dice aquí, librar a la ley del pecado y de la muerte. Entonces, próximamente vamos a explicar. Hay dos leyes en nosotros, dos fuerzas, eso significa ley, dos fuerzas. Uno es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y otro es la ley del pecado y de la muerte. Son dos fuerzas. Una ley es una fuerza, ¿no? Por eso, mira, la gravedad, por ejemplo, ¿no? La gravedad es una ley, baja todo. Pero si hay una ley más fuerte, no lo permite que baje, ¿no? Entonces, para realmente ser librado de pecados después de la salvación, hay una manera correcta y está aquí. Yo les pido así con todo mi corazón, memoricen Romanos 8:2. Eso memoricen. Y la próxima les voy a preguntar. Entonces hoy hasta aquí.